Muy buenas tardes. Iniciamos la conferencia de prensa dándole la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros, al señor Gustavo de Ancén, a la ministra y a los ministros de Estado que lo acompañan. Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos como todas las semanas a iniciar la conferencia que ofrecemos al culminar el Consejo de Ministros semanal. Me acompaña en esta oportunidad el señor ministro de Educación, Morgan Quero, el señor ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, el señor ministro de Trabajo y Promoción Social, Daniel Maurate, y la señora ministra de Cultura, Leslie Urteaga. En primer lugar, yo quisiera expresar que hemos tenido una intensa jornada, una sesión del Consejo de Ministros larga, donde hemos tenido oportunidad de, entre otras cosas, aprobar una resolución legislativa que permite el ingreso de una embarcación de bandera ecuatoriana a nuestro territorio para hacer unas prácticas sobre prevención de desastres en caso de derrame de hidrocarburos. Esta es una autorización que se le otorga a la embarcación, que no reviste ningún problema a la seguridad nacional, por supuesto, y que forma parte de las relaciones interestatales para llevar adelante actividades conjuntas para prevenir riesgos en caso de este puntual suceso de derrame de hidrocarburos. Luego también se ha aprobado, con propósito de agilizar y mejorar la organización de SUCAMEC, una modificación a su reglamento de organización y funciones con el propósito fundamental de que pueda contar con una dirección general encargada de los procedimientos sancionadores. Se nos informó al Consejo de Ministros que la carga por este concepto es sumamente grande y que distrae de manera significativa las actividades de la línea. Por eso es que se está creando esta dirección general con una subdirección específica que se encargarán de resolver estos procedimientos administrativos sancionadores. Por otro lado, también informo que se han prorrogado los estados de emergencia en las provincias de Patás, en La Libertad, de Putumayo y Mariscal Castilla, en el departamento de Loreto, del distrito de la provincia de Trujillo, en La Libertad, y finalmente también la provincia de Virú, en el departamento de La Libertad. Se están prorrogando estos estados de emergencia en dichas localidades por las razones que anteriormente se habían conferido y que, muy a pesar del esfuerzo estatal, aún se mantienen. Entonces es imprescindible que ahí tengamos que hacer algunos ajustes. Por otro lado, también se ha aprobado la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS, donde se está creando una oficina específica para llevar adelante actividades de focalización, identificación, por supuesto, para mejor y ser más eficientes en el uso de nuestros recursos presupuestales. Por su parte, y en su momento, el señor ministro de Educación será explícito en informarnos sobre las subvenciones que se le están otorgando al Instituto Peruano del Deporte a efectos de que puedan financiarse con recursos adicionales los 3 mundiales que van a haber en estas próximas semanas. El Mundial de Vóley Juvenil Sub-17, natación sincronizada y también judo. Por otro lado, también se nos ha hecho a nosotros, se nos han presentado informes que tienen que ver con el quinto Consejo de Estado Regional, que en esta oportunidad se celebrará los días 22 y 23 de agosto en la ciudad de Arequipa. De la misma manera, se nos informó hoy el marco social multianual a cargo del Ministerio de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, y tuvimos oportunidad también de escuchar todo lo relativo a la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en el Perú, presentación que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y por último, hemos estado discutiendo en el Consejo de Ministros las cuestiones que tienen que ver con la creación de las zonas económicas especiales. Hay algunas ideas y decisiones que se han tomado y en los días siguientes se tomarán.
Muy bien, ese ha sido el contenido del Consejo de Ministros y los acuerdos principales. Se nos ha informado también que en materia de inversiones, el gobierno nacional, a la fecha, bueno, a la fecha no, al 6 de agosto, al día de ayer, tiene un porcentaje de avance de 40.7. Los gobiernos regionales van adelante en la ejecución en inversiones con 42.6 y finalmente los gobiernos locales con 35.7. Me refiero a inversión pública. Por otra parte, quisiera también hacer saber que el día de ayer el Consejo de Ministros en pleno participó de los actos conmemorativos por el bicentenario de la batalla de Junín. Estuvimos, la gran mayoría de ministros, en las pampas de Chacamarca, en Junín, desde donde se llevó adelante, reitero, los actos conmemorativos con la participación, por supuesto, de nuestras Fuerzas Armadas, con la participación de las fuerzas vivas de la sociedad civil, también de la región Junín. Tuvimos ocasión también de poder presenciar y honrar el paso de los húsares de Junín. Los húsares de Junín, que son la unidad militar que hoy es además guardia, escolta de la Presidenta de la República, la acompañó ayer y participó también del desfile junto con la farandola. Nosotros tuvimos una participación desde muy temprano por la mañana hasta casi, bueno, pasado el mediodía, que tuvimos oportunidad de retornar a la ciudad de Lima felizmente con bien. El día de hoy, en estos momentos, se está realizando en Palacio de Gobierno la entrega de credenciales de embajadores que van a cumplir funciones en misión diplomática aquí en nuestro país. Muy bien, dicho lo anterior, voy a permitirme ceder el uso de la palabra a nuestros ministros de Estado para que puedan ellos explicar en detalle los alcances de estos primeros anuncios que se han efectuado. El señor ministro de Educación, Morgan Quero, tiene el uso de la palabra. Gracias, Premier. Señoras y señores amigos de la prensa, antes que nada, felicitar de manera muy especial a nuestro velerista, a nuestro campeón olímpico que ha obtenido la medalla de bronce en vela, modalidad dinghy masculino, en estos Juegos Olímpicos de París 2024, Stefano Pesquera. Nos complace mucho hacerle llegar nuestro reconocimiento, nuestro abrazo fraterno. Lo hemos hecho ante el Consejo de Ministros en el momento en que se anunciaba este triunfo muy importante para todos los peruanos. Hay que recordar que es nuestra quinta medalla en los Juegos, en la historia de los Juegos Olímpicos durante el siglo XX y el siglo XXI, y es la primera que obtenemos en esta modalidad de vela masculina. Así es, después de 32 años y siguiendo una tradición que es muy importante. Quiero decir también que desde el Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, se le han dado todos los apoyos a nuestro campeón, tanto para estos Juegos Olímpicos de París. Él ha realizado 3 competencias previamente a nivel internacional y en los últimos años él también no solo ha sido el abanderado de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos del 2019, sino que ha tenido una activa participación y al mismo tiempo ha tenido todo el apoyo del Ministerio de Educación a través del IPD en estos últimos años. Así que una gran felicitación y un orgullo para todos los peruanos en relación a este gran triunfo, pero también aprovechamos para saludar y abrazar a nuestra gran campeona en marcha, Kimberly García, y a César Rodríguez, que ha sido su compañero en esta modalidad de marcha mixta por relevos en París, quedando en 4º lugar. Y por poco no obtuvo el 3er lugar, así que desde aquí nuestra felicitación. Esto muestra que esta delegación que nos ha representado en París 2024 ha sido una de las mejores de la historia en relación a sus resultados, porque así lo ha manifestado, digamos, toda la prensa nacional. Orgullosamente, Alonso Correo también quedó en una muy buena posición.
estuvo muy cerca del podio, y así con nuestros deportistas. En ese sentido, esta mañana hemos presentado un sustento para un decreto supremo para darle una subvención adicional a 3 federaciones, que son la Federación de Vóley, de Natación, de Nado Acuático y de Judo, para poder llevar adelante el Mundial categoría juvenil que se va a llevar a cabo en cada una de esas disciplinas a partir del 17 de agosto, vóley, y las otras dos, tanto natación artística y judo, a partir del 28 de agosto. Es una subvención que para las 3 federaciones alcanza los 6.100.004 soles. Este decreto supremo ha sido también aprobado y agradecemos al Consejo de Ministros para poder realizarlo. Gracias, Premier. Ministro, cedemos el uso de la palabra ahora y luego de aunarme, por supuesto, al saludo y felicitación del ministro de Minedu a toda la delegación peruana que ha participado ya y sigue participando en París 2024, a nuestro ministro de Midagri, Ángel Manero. Gracias, Premier. Quisiéramos informar, para tranquilidad de los productores y alcaldes de los valles de Río Apurímac, N y Mantaro, el Brain, que el proyecto ProBrain no se cierra este mes. Se acaba de aprobar la extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2027. De modo que esos proyectos que se tienen en ejecución actualmente, que son 14 proyectos por más de 20 millones de soles, están asegurados en su continuidad, y además este servicio que da el proyecto hacia los alcaldes distritales también va a continuar. De modo que tranquilidad allí, ya se extendió la vigencia de este programa, no se va a cerrar este mes y allí estamos tranquilos. El otro tema que queremos anunciar es que hemos lanzado hace unos días en Ucayali el proyecto de mejoramiento genético de ganado. Esto es importantísimo. Ustedes sabrán, hace algunas semanas se publicó un informe de la FAO donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria. Y algunos titulares decían, hay 17 millones de peruanos con hambre, lo cual era un poco tremendista, ¿no? Porque hay que decir que el mismo informe de la FAO establece categorías de inseguridad alimentaria moderada o inseguridad alimentaria más grave, y lo otro que refiere a la ingesta de una dieta saludable. Lo que tenemos que decir allí es que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable. Y ahí es importante mejorar la ingesta de carne, de huevo y de leche. Y ahí es importante también la disponibilidad de alimentos, que es lo que compete al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y ahí es importante producir más carne y también exportar más carne, y a veces no se entiende la exportación. Miren, nosotros consumimos muchísimo más arándanos porque somos grandes exportadores de arándanos. Consumimos muchísima más palta porque somos grandes exportadores de palta. Lo mismo con mango, con espárragos, con alcachofa. La exportación, además de permitirnos ganar mercados internacionales, aumenta de manera importante el consumo en el mercado nacional. Aumenta la disponibilidad del alimento. Y es por eso cuando nosotros decimos tenemos la meta de ser exportadores de carne a la China, también el gran colateral es que aumenta el consumo de carne a nivel nacional, la disponibilidad. Los precios están más asequibles para el consumidor local. De modo que allí tenemos la meta de ser exportadores de carne, pero también de desarrollar la oferta de carne para el mercado regional, para el mercado nacional, ¿no? Y allí en Ucayali hemos lanzado este programa de mejoramiento genético que es parte de 3 programas. Tenemos el programa de mejoramiento genético, tenemos el programa de caprino y tenemos el programa de desarrollo de ganado vacunos en general. Estos 3 programas son cerca de 200 millones de dólares que se implementan a partir de este año y en los siguientes años
se suman también al programa de desarrollo de pastos mejorados. Solo este año estamos instalando pastos mejorados en más de 45.000 hectáreas, de modo que estamos trabajando allí de manera importante en el sector pecuario, un sector que ciertamente se había abandonado en los últimos años, pero estamos recuperando ese espacio con la meta clara de tener más disponibilidad de carne, tanto para el mercado nacional y, por qué no, pensar en volvernos exportadores de carne, principalmente al mercado asiático, ¿no? Que es la gran oportunidad que tenemos dado el desarrollo logístico que se está trabajando y todos lo sabemos, Chancay va a representar una oportunidad grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, doctor Daniel Maurate. Gracias, Premier. Muy buenas tardes también a toda la población a través de los medios de comunicación. En estos últimos días ha habido diferentes comentarios respecto a la remuneración mínima vital. Han salido respetables personas, muchos de ellos ex ministros de Economía, que han manifestado su oposición al incremento de la remuneración mínima vital. Hoy mismo un medio de comunicación ha recogido la opinión de un exministro también de Economía señalando de que podría haber ahí un uso político de la remuneración mínima vital. El problema básicamente no es de los medios en realidad, sino de los opinólogos, y en el caso concreto de hoy día, de un exministro de Economía que ha salido a opinar, y la verdad hace incurrir en error al medio porque da información inexacta. Primera información inexacta. Dice que el costo laboral es del 100%. El costo laboral en la gran empresa es menos del 60%, y la gran empresa no tiene trabajadores con remuneración mínima vital. La mayor cantidad de trabajadores que trabajan en la gran empresa reciben remuneraciones por encima de los 3.000 soles. El costo laboral en las microempresas, donde dice que va a afectar pequeñas y microempresas, escuchen bien, es de 5,6%. De manera que esta persona respetable proporciona información equivocada y, por supuesto, genera también una opinión pública equivocada. Entonces eso hay que corregir. Lo que tenemos que decir desde el gobierno, que no hacemos uso político de la remuneración mínima vital. Todo lo contrario. Estamos tratando de que esta sea una decisión técnica, ¿no? Todo el año pasado hemos explicado que no podemos incrementar la remuneración mínima vital en recesión, porque justamente no es técnico, no es recomendable incrementar sueldo mínimo vital en plena recesión. Sería uso político que en plena recesión incrementáramos la remuneración mínima vital, ¿no? Ahora, hemos condicionado el incremento de la remuneración mínima vital a la recuperación económica. Y esa recuperación económica se está dando en este año. Por eso es que en el anuncio presidencial se ha señalado que se está convocando al Consejo Nacional de Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajo ya está convocado y es en el Consejo Nacional de Trabajo donde se van a juntar los empleadores, los representantes de los empleadores con los representantes de los trabajadores, donde intentaremos se consensúe el incremento de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque la remuneración mínima vital no se incrementa con fondo público, básicamente es a cargo del sector productivo. Entonces, el sector productivo, que básicamente son las empresas, tienen que conversar y ponerse de acuerdo con los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo. Ahí, obviamente, hay una comisión que mirará al detalle y mirará técnicamente el incremento de la remuneración mínima vital. Es natural que haya voces, básicamente, de algunos exministros, a quien yo respeto mucho, en contra
porque están mirando de repente al sector productivo. Incluso ellos mismos han incrementado, cuando han sido ministros de Economía, la remuneración mínima vital, ¿no? Y que el sector productivo tenga reparos al incremento de la remuneración mínima vital porque están viendo la productividad. Eso es natural, eso es normal. Y es normal también, y es natural también, que los trabajadores estén exigiendo y pidiendo y reclamando el incremento de la remuneración mínima vital. Eso es normal. Y ese es el debate que justamente se va a dar en el Consejo Nacional de Trabajo. Ahí van a estar los representantes de los trabajadores y de los gremios sindicales y se pondrán de acuerdo y ojalá se pongan de acuerdo. Nosotros haremos todo lo posible para que se pongan de acuerdo. Lo único que yo puedo terminar invocando a los trabajadores, comprender que tenemos que realizar un incremento, sí, pero mirando la parte técnica porque la mayor cantidad de remuneración mínima vital está en las pequeñas y microempresas. Y también una invocación a los empleadores de que es importante que el capital humano representado por los trabajadores tenga un incremento de sus remuneraciones porque tienen familia que mantener y necesitamos mejorar sus condiciones laborales. Y a los opinólogos que están en contra, decirles también que se pongan en los zapatos de las personas que ganan sueldo mínimo vital y comprendan y sean empáticos también con los trabajadores y comprendan que en una situación en la que nos encontramos es necesario discutir el incremento de la remuneración mínima vital. Nada más, Premier. Muchas gracias, ministro. Para concluir, la señora ministra de Cultura, la señora Leslie Urteaga. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, colegas y estimados periodistas, a los que nos están siguiendo. Muy buenas tardes. Como bien lo ha informado nuestro Premier, ya desde el Ministerio de Cultura, a través del proyecto especial Bicentenario, venimos conmemorando, realizando diversas actividades en más de 16 regiones del país. Sin duda, Junín y Ayacucho son regiones protagonistas en estas conmemoraciones y así lo hemos pretendido hacer el día 5 de agosto, en la víspera de los 200 años de la batalla de Junín. El día 5 hemos desarrollado una noche de gala en el Gran Teatro Nacional, homenajeando a Junín, brindando todas las expectativas artísticas de lo que es esta región con más de 1000 invitados. Hemos tenido asistencia de autoridades civiles, militares, además de también delegaciones de Junín y delegaciones extranjeras. El día de ayer hemos estado en las Pampas de Junín, en el Santuario Histórico de Chacamarca, hemos presenciado el desfile militar que ha sido coordinado también desde el Ministerio de Cultura, con el gobierno regional, con la municipalidad, nuestro Ministerio de Defensa, nuestro Ministerio del Interior. Han participado delegaciones de colegios, también de comunidades y pueblos indígenas de la región. Y por la noche se ha dado un concierto donde han participado más de 8000 personas en la Plaza Libertad de Junín, con artistas locales, donde ha participado Yolanda de Carguamayo, por ejemplo, que también estuvo acompañándonos en la noche de gala, y Pelo D'Ambrosio. Finalmente, también comentarles que hemos podido presenciar la rehabilitación y el mejoramiento del monumento a los vencedores de Junín, que no se hacía desde que fue instalado prácticamente. Hemos invertido poco más de 3 millones de soles en esta rehabilitación y mejoramiento del monumento de los vencedores de Junín y hemos podido incluso ver el sol radiante de cobre como fue al inicio. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas según se han organizado. Por favor, fueran tan amables. Sí, iniciamos la rueda de preguntas con Juliana Castillo de RPP. Muy buenas tardes, ministros. Para hacerle la primera consulta justamente sobre la ausencia el día de ayer en esta ceremonia en Junín de la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué motivo ella no asistió?
tal vez por alguna convocatoria, marcha justamente el día de mañana, algún rechazo de la población, porque incluso en una fotografía hoy lo hemos visto con mascarilla. Esa es una consulta y la segunda es con respecto a el proyecto de ley de lesa humanidad. El gobierno no se pronunció al respecto. Premier, usted había indicado que se estaba justamente trabajando en esto, sin embargo, no se promulgó, ya se venció la fecha. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno o simplemente no se ha querido pronunciar al respecto? Muy bien, sí, efectivamente, nosotros hemos podido apreciar que sobre la ausencia de la señora presidenta el día de ayer en las pampas de Chacamarca se ha generado alguna expectativa y especulaciones. Fíjense, la verdad es que la señora presidenta se encuentra atravesando un proceso gripal como a cualquiera de nosotros nos da gripe, sobre todo en estos tiempos de invierno. En la noche del día lunes se había previsto su presencia también en la cena de gala, pero como ya se sentía mal, se prefirió que guarde reposo con la idea de que pueda acompañar a la delegación el día siguiente martes. No obstante ello, no hubo mejoría significativa y para cuidar su salud es que la señora presidenta me encargó a mí representarla en la ceremonia del Bicentenario. Yo personalmente llevé las excusas presidenciales al gobernador regional de Junín y Sósimo lo comprendió perfectamente. Comprenderán ustedes que la salud de la presidenta tiene prioridad número uno y por eso es que se ha decidido que ella guarde reposo esos días. Hemos estado en constante comunicación con ella, informando de cada uno de los detalles e incluso ella se mostró, como es natural, preocupada también por la descompensación que por la altura sufrió nuestro ministro del Interior. Inmediatamente se le tuvo informado a ella de que el ministro fue trasladado de las pampas de Chacamarca hacia Jauja y allí ya se estabilizó y pudo viajar con nosotros en uno de los aviones que salió primero de Jauja hacia Lima. El ministro ha estado hoy día acompañándonos en el Consejo de Ministros, como la propia presidenta estuvo hoy en Consejo de Ministros, como usted ha indicado, con mascarilla, porque bueno, ella tiene el cuidado especial de no contagiar, por eso es que está utilizando la mascarilla de manera permanente. Pero puedo informar, y en esta condición es que me atrevo a hacerlo, de que la señora presidenta se encuentra en un franco proceso de recuperación y seguramente cuando el proceso viral concluya, ella va a ya retirarse la mascarilla de manera definitiva. Eso con relación a la ausencia y las razones de la ausencia de la señora presidenta ayer en las pampas de Chacamarca. Estaba muy apenada, le diré, porque ella me expresó hasta la noche anterior su gran voluntad que tenía de poder, de querer participar del evento. Sin embargo, estas son las condiciones. Ella había dispuesto que los húsares de Junín, que fueron los actores protagónicos precisamente de la batalla en Chacamarca, estén presentes en la ceremonia y el regimiento Húsares de Junín participó por encargo de la presidenta en esta ceremonia, incluso estuvo presente en la farandola y los jinetes de, de Junín. Me hacía también usted una pregunta con relación a la del proyecto de lesa humanidad. Aún no se ha publicado. Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo estima pertinente. No la ha promulgado la señora Presidenta y de acuerdo con el reglamento del artículo 80 del reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgarla. Presumo yo que los días próximos se produzca aquello. La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal, no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano de aquello. Recordemos que el Estatuto de Roma está vigente en el Perú desde el año 2002
y que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad vigente en el Perú desde el año 2003. De manera expresa se señala que el Estado peruano ha hecho una reserva con relación a la incorporación de estas disposiciones en la ley, en la legislación nacional, es decir, a partir del año 2003, del 2003 en adelante. Sin perjuicio de lo anterior, yo no quiero dejar de mencionar que en el supuesto de que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad, como ustedes lo saben, ni tampoco el de crímenes de guerra. Entonces, esto tendría que resolverse pronto, digo yo. Sé que hay voces a favor y voces en contra de esta posición, sin embargo, nosotros esperaremos que el Congreso de la República, si así lo estiman pertinente, promulguen la ley y a partir de allí se tendrá que ver lo relativo a su aplicación. Escuché también al presidente del Poder Judicial en algún momento manifestar algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos un control difuso que lo practica cada uno de los jueces. Si algún juez encontrara que esta ley no es acorde con la Constitución, simplemente no la aplicará para el caso concreto y demás. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Yanela Aguirre, de Exitosa. Buenas tardes, Premier. Con respecto a la promulgación de esta ley de lesa humanidad, ¿no cree usted que se está dejando un mal precedente por parte de nuestro país con respecto al respeto de los derechos humanos y sobre todo para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia? Es más, ya hay una respuesta por parte de la CIDH con respecto a la carta que ustedes enviaron en su momento en conjunto con el Congreso. Por otro lado, también preguntarle acerca de esa demanda competencial que ya se ha hecho efectiva contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay muchos que toman esta percepción como que del gobierno se quiere volver intocable a la presidenta Dina Boluarte para que así no participe de las investigaciones que tiene en curso. Gracias. A ver, nosotros no creemos que con esta ley de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar en modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la Corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo los alcances de esa norma. Genera incomodidad y cuando no protesta la situación particular del ciudadano Fujimori, comprometido precisamente en Barrios Altos de La Cantuta y el indulto que le fue conferido, posteriormente el habeas corpus declarado fundado en su favor, la libertad de la que ahora goza, etc. Pero eso no tiene que ver con la aprobación de esta ley, nada por el estilo. Y reitero, no hay impunidad. Lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Yo allí no veo dificultad mayor. Por otro lado, efectivamente hemos recibido respuesta, no sé si llamarlo una respuesta precisamente, de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la señora Presidenta de la República y al presidente del Congreso. La verdad, una respuesta que sale hoy día, hace unas cuantas horas, la hemos conocido, y allí no solamente acusa recibo de la comunicación de la presidenta y del presidente del Congreso a la carta en la que estas dos autoridades electas por el pueblo le hicieron saber a la Corte sobre lo impertinente que había sido la resolución que ellos emitieron ordenando
requiriendo a los poderes del Estado para que actúen según tal o cual disposición. Nuestras autoridades, la presidenta constitucional de la República y el presidente del Congreso, le hicieron saber a la presidenta de la Corte respecto del profundo malestar que había generado esta carta, porque nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno u en otro sentido. La respuesta, que hoy día se ha hecho pública también, luego de hacernos un recordar y sobre las disposiciones convencionales, nos agrega que espera que nuestro país encuentre la manera de cumplir el mandato. No nos dice ni siquiera cómo, y nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que ya todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad. El plazo para responder a la Corte respecto de un requerimiento de información que hizo vence el 9 de agosto y las autoridades competentes están trabajando en ello. Pero probablemente una de las cosas más importantes es el apartado de la carta de respuesta de la Corte, donde se afirma que hay disposición de este órgano supranacional para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros somos unos convencidos que es absolutamente imprescindible para la propia subsistencia del sistema que se inicie un diálogo profundo sobre la necesidad de su fortalecimiento. Nos encontramos, y lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano, me refiero a la Comisión y a la Corte, cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas ocasiones pronunciamientos sesgados, ofenden con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el Estado peruano. Consideramos que en este punto en particular, cuando la Corte trata los temas vinculados a los delincuentes terroristas, no comprende ni es empático con la memoria que nos merecen las víctimas, 70.000 peruanos que hemos tenido fallecidos como consecuencia de ese conflicto. Por eso hay líneas rojas que el Estado peruano no está dispuesto a tolerar respecto de decisiones que puedan provenir de estos órganos. Por lo demás, nuestra disposición para colaborar y para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema es plena y hay iniciativas, por supuesto, del Estado en ese sentido. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Kenneth perdone, Vargas. la denuncia competencial. Sí, la denuncia competencial ya ha sido presentada y de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Constitucional, ha de seguir su trámite. El procurador especializado para asuntos constitucionales está llevando adelante esta denuncia como corresponde de acuerdo a ley y naturalmente desde el Poder Ejecutivo estamos atentos para mantener con él cualquier línea de coordinación y sobre todo para poder contribuir a que esta denuncia competencial prospere. No pretendemos, y acá permítanme por favor, no quiero dejar que su expresión quede en el aire, convertir al Poder Ejecutivo en intocable. Lo que nosotros queremos recordar a la ciudadanía es que de conformidad con el artículo 117 del texto constitucional, la señora Presidenta Constitucional de la República goza de una protección constitucional que no permite que por cualquier circunstancia, salvo las contenidas en el texto constitucional, ella pueda ser acusada. Estamos llevando, a través de esta denuncia competencial ante el Tribunal Constitucional, la necesidad de que se hagan definiciones para que puntual y exactamente se diga en qué circunstancias y frente a qué delitos la señora Presidenta Constitucional puede ser acusada. Y no lo hacemos por la Presidenta Boluarte hoy día, lo hacemos pensando en cualquier otro presidente que venga a futuro que no puede estar viendo mermadas sus funciones constitucionales al tener que estar acudiendo ante llamados de la Fiscalía. ¿Cuántas denuncias tiene ya la señora Presidenta?
¿Cuántas horas le significan a ella tener que estar testificando ante la Fiscalía? ¿Cuántas veces tiene ella que dejar de asistir al Consejo de Ministros para participar de estas sesiones? Es decir, esta actitud merma de manera significativa y socava las funciones constitucionales de la Presidenta de la República, razón por la cual nosotros nos hemos permitido interponer esta denuncia competencial a efectos de que el Tribunal Constitucional determine cuáles son las únicas circunstancias por las que ella puede ser acusada. Gracias. Continuamos con Kenneth Vargas de Willax. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos los ministros. Queremos centrarnos en dos carteras. En primero, lo de la seguridad ciudadana. No, solo en verano, SINADEF y varias instituciones hablan de un incremento en la tasa de homicidios, que hasta ahora no tenemos las cifras exactas, ¿no? Vamos a ver si el gobierno las publica. Pero lamentablemente, muchos, a nuestro canal y a todos los colegas les ocurre, muchos transportistas, muchos microempresarios continúan llamando, alertando por cobro de cupos, y en las calles se ven cada día y cada semana terribles asesinatos por el crimen organizado. Hace poco, lo lamento, el hermano de un colega nuestro de la televisión en Ancón fue asesinado por el tema del cobro de cupos porque pertenecía a una empresa de transporte. Aunque él ha pedido, su familia ha pedido, lo respetamos, que se mantenga el caso en reserva. Lo respetamos. Entonces la pregunta es al Premier. Con el actual ministro del Interior, un ministro que está preocupado por chats con este agente policial denominado Culebra, ¿hay confianza en que se pueda resolver el tema histórico del crimen organizado? Por otro lado, ¿estaría de acuerdo con que sea un peritaje urgente a esos chats y audios que el ministro niega y dice que son falsos? En segundo lugar, eso es sobre seguridad ciudadana. Al ministro de Trabajo, ¿qué ha pasado, ministro, con la gente de Alianza para el Progreso? Se ha convertido el Ministerio de Trabajo en una agencia de trabajo, de chamba para la gente del señor César Acuña, y lo mismo con la sobrina del señor Nicanor Boluarte. Gracias. Perdone, señor. Yo quiero estar seguro, Dani, vas tú después, si me permite. Yo quiero estar seguro de haber comprendido su pregunta. La primera parte de la pregunta hablaba sobre un incremento en la tasa de feminicidios. Solo tenemos las de enero y el verano sobre el incremento de la tasa de homicidios, y el mensaje en general de si usted confía en el ministro de Interior con los chats y con los audios, que él niega, por supuesto, y que se necesitan un peritaje para hacer este combate al crimen organizado, ya que, recalco, muchos transportistas, y los colegas lo saben, fallecen por el cobro de cupos, ¿no?, en la ciudad. Ok, gracias. Yo no tengo ahora mismo las cifras que usted me pediría, lo lamento. En todo caso, vamos a través de las redes a publicarlas. Yo me comprometo a publicarlas a través de las redes. Por favor, vamos a solicitar las últimas cifras que tengamos para hacerlas públicas. Por otro lado, nosotros estamos trabajando de una manera muy incesante en disminuir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana. Y en ese trabajo se encuentra sumamente comprometido nuestro ministro del Interior. Todas las semanas estamos viendo, ya hace 3 semanas o 4, publicaciones que se hacen en diversos medios de comunicación vinculados a presuntos chats del ministro. Mire, el ministro ha negado la veracidad de esos chats. Yo, por supuesto, le creo. Sí, no se sorprenda usted. Y también creo que deberían de hacerse peritajes. Para que se haga un peritaje, yo he trabajado en estos temas, lo que necesitan es la matriz. Si ustedes hacen una copia en sus estudios y eso lo llevan, eso no va a servir. Necesitan la matriz. O sea, quien sea que esté construyendo esos chats, o si son auténticos, debería mostrarlos, el original. Y ese original es el que va y al que se le hace el peritaje. Por supuesto, la disposición debe ser absolutamente plena para que esto se produzca
Nadie más interesado que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en que esto finalmente se resuelva. Él no ha negado conocer al ciudadano que usted ha mencionado, alias Culebra. Él ha afirmado que efectivamente lo conoció, que efectivamente tuvo una relación de naturaleza legal, me parece, contractual, en algún momento con él. Pero así como el ministro del Interior, todo el gabinete goza de confianza y estamos trabajando con ellos. Los resultados los estamos viendo permanentemente en la lucha contra la delincuencia, amanecer seguro, retorno seguro, la cantidad de bandas que se están desarticulando, la cantidad de requisitoriados que se están capturando. Es decir, estamos viendo una dinámica muy distinta a la que tuvimos meses atrás con relación a este tema. La siguiente pregunta la responde Dani, por favor. Sí, no. El Ministerio de Trabajo y Promoción no es agencia de empleo de nadie. El Ministerio de Trabajo no es agencia de empleo de nadie. Más bien aprovecho para decir que más bien el Ministerio de Trabajo tiene un centro de empleo donde pueden ir todas las personas que buscan trabajo y también van todas las empresas que están buscando trabajadores. Y aprovecho esta conferencia de prensa para invitar a todas las personas que están buscando un empleo, pueden ir, les funciona el primer piso de manera presencial y también de manera virtual. Y ahí todos los días los empleadores colocan sus puestos de trabajo para justamente dar trabajo a estas personas que no tienen empleo. Lo que sí también tenemos que señalar es que en el Ministerio de Trabajo no perseguimos a los trabajadores por su militancia política, sea derecha, izquierda, centro, y tampoco perseguimos a los trabajadores por su militancia sindical, de ninguna manera. Más bien, lo que quiero aprovechar también es para decir que más bien hemos ahorrado nosotros en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios han hecho un esfuerzo de trabajar fuerte, con menos trabajadores, de manera que tenemos recursos para que a partir de este segundo semestre vamos a gastar esos recursos en servicios de capacitación para jóvenes productivos, para implementar mi carrera, para poner más cursos en Capacítate. De manera creo que estamos haciendo una gestión eficiente, óptima y aprovechando bien los recursos. Nada más. Muchas gracias. Finalizamos la Por rueda favor. de preguntas con Fernando Palomares de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señora ministra de Cultura, señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor ministro de Educación, señor ministro de Promoción del Empleo. Todo el país está hoy día contento, entusiasmado porque hemos tenido este logro olímpico de Stefano Picheira. La pregunta va a esto, si que a nivel de gobierno se puede comenzar a desarrollar una política de Estado en lo deportivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una vía olímpica, tenemos una serie de edificios y otros aspectos más respecto al deporte, pero falta que el país se contagie y quizás también ustedes dentro del Estado, dentro del Ejecutivo, para que haya, así como se viene el megapuerto de Chancay, haya un megaproyecto político de deporte que esté orientado justamente a destacar los dones y las habilidades de nuestros jóvenes peruanos deportistas, para que de esa manera también tengamos presencia en el escenario nacional, así como queremos tenerlos en los organismos internacionales, la OECD, que fin, otros escenarios. Y finalmente, señor Premier, ¿cuál es la posición del Ejecutivo respecto a esta situación de SUNEDU, respecto a el licenciamiento de las universidades? Hay una gran preocupación en el campo educativo, científico, de la docencia superior, del cual también yo pertenezco, respecto a esta posición de SUNEDU, señor Premier, señores ministros, esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a dar una muy breve respuesta y lo dejo al señor ministro de Educación para que profundice en ello. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Imagínese usted. 32 años después, la bandera peruana vuelve a flamear en unos Juegos Olímpicos. Motivo de gran orgullo y, por supuesto, como corresponde, de agradecimiento a nuestro velerista por esta hazaña olímpica.
un ejemplo además que deben seguir todos los niños. Con relación al licenciamiento, a la ley, he escuchado una crítica que dice, bueno, ya se acabó la reforma, ya no hay más calidad de la educación, y eso no es exacto. Yo creo que son tremendistas quienes tienen una declaración de ese tipo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una labor continua y permanente para asegurar las condiciones básicas de calidad educativa en las universidades. Este problema, yo soy testigo de ello porque también como usted participo del mundo universitario, bueno, ahora de licencia por el cargo, pero cuando una facultad o una universidad entraba en el proceso de licenciamiento, prácticamente se paralizaba toda la universidad. Todo el mundo dedicado a este proceso, además de los altísimos costos que significaba, la convocatoria a expertos y, en fin, toda una batería de personal que tenía que trabajar en ello. Hoy creo que se están simplificando las cosas, creo que es para bien. Las universidades que ya gozan de licenciamiento tendrán este régimen y las nuevas tendrán que someterse al que ha de venir. Pero yo dejo esto aquí y le doy el uso de la palabra al ministro de Educación, Mor Ranquero. Gracias, señor Premier. Hace mucho tiempo que no teníamos una política de Estado deportiva, como usted lo ha señalado. Hoy la tenemos y ha quedado plasmado también en el mensaje que la señora presidenta constitucional dio ante el Congreso el pasado 28 de julio. Hablamos de los Juegos Deportivos Escolares, señor Premier. Queridos amigos, más de 800.000 niños. Es una cifra récord, nunca antes vista en la historia. Podemos tener ahí después una reunión con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, que por cierto fue a recibir personalmente por encargo de la señora presidenta a la deportista que quedó en octavo lugar en marcha, la deportista Inga, que además refirió de manera muy clara que los apoyos que no había podido recibir tenían que ver con la gestión anterior y se le ha dado el reconocimiento, así como lo he comentado para todos los deportistas que sí han hecho un gran esfuerzo. Y yo creo que sí, en estos momentos tenemos esta posibilidad de darle nuevos lauros al Perú. Con relación al licenciamiento, a la ley que ha sido aprobada por la Comisión Permanente en el Congreso, pero que ya venía de una discusión amplia en donde hubo una primera observación, algunos temas que estaban ahí pendientes, la 32105. Esto nos plantea un escenario nuevo. En el Perú tenemos 95 universidades públicas y privadas, todas con licenciamiento. Las nuevas universidades que se han creado después del fin de 8 años de moratoria, en donde no podíamos crear universidades, van a tener que pasar un licenciamiento. Solamente no se repetirá ese proceso de licenciamiento para las 95 que ya lo tienen. Y de estas son 49 públicas y 46 privadas. Las 49 públicas atienden a más de 360.000 alumnos. Las privadas atienden a más de 1.100.000 alumnos. Por primera vez en la historia del Perú, las universidades públicas han recibido, señor Premier, como usted también lo sabe perfectamente y lo ha dispuesto con la presidenta, un aumento del 48% en su presupuesto. Estamos hablando de 6.900 millones de soles para las universidades públicas. Es un esfuerzo educativo inédito que señala el rumbo claro y el compromiso con la calidad y con la excelencia educativa. La SUNEDU y el CINEACE, que dependen del Ministerio de Educación, van a desarrollar las normas complementarias a esta ley que ha sido aprobada recientemente y que la presidenta ha autografiado para poder complementar lo necesario y ver cómo podemos tener una supervisión permanente, recibir los informes, hacer auditorías
internas y externas también, para ir vigilando y construyendo esta nueva etapa, si me permiten, de un nuevo ciclo de la reforma universitaria que será muy positiva para este 1.400.000 alumnos que están en nuestras universidades en el ciclo de educación superior. Así que nosotros estamos trabajando, estamos muy conscientes de la importancia de este cambio que será para mejorar y para lograr esa excelencia académica. También quiero decir que en esta norma se aprobó la posibilidad de que las carreras, las universidades puedan aprobar hasta el 100% de la virtualidad en sus formas de transmitir el conocimiento. Hasta el 100%. Eso no quiere decir que todas están habilitadas para dar el 100% de sus cursos en plataformas virtuales, que es a eso a lo que hace alusión la norma. Y ahí también complementaremos lo necesario con el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, a través de la SUNEDU y el CINEACE, para las acreditaciones y las supervisiones correspondientes. Ahí en donde se requiera pasar por los talleres, la presencialidad, los laboratorios, los ejercicios prácticos, en donde se requiera esa presencialidad, se va a seguir realizando para cuidar los parámetros y la calidad del servicio universitario. Ese es nuestro compromiso con todos los jóvenes del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado. Gracias. La conferencia ha concluido. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes.